Buenos días, o buenas tardes ya, buen día más bien. Que nos queda el buenos días y ya son las 3. Gusto verlos de nuevo, gusto verte, hermano. Qué bueno que están todos en este día. Me da mucho gusto verlos porque pues a veces no vienen y pues no los veo a veces. Así que es bueno verlos, ¿verdad? Igualmente, porque el Señor nos ha dado la vida. Que pensaba en el canto que estábamos cantando hace un momento, y dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 31. Dice así, Romanos 8, 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y quiero que reflexione un momento en este canto que estamos cantando hace un momento. Fíjate lo que nos dice la palabra, porque estamos cantando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice ahí en Romanos 8, 31 al 33, lo puedes encontrar. Dice, el que no escatimó, el que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hablando todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria, para nuestro caminar con el Señor. Si no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar algo tan sencillo como lo es el alimento, la vestimenta, que es algo necesario para la vida del ser humano, pero más que el pan diario para alimentar nuestro cuerpo, el espiritual? Y de hecho, cuando usted mira la palabra reflexionar, esa palabra bíblicamente tiene una connotación que significa doblar hacia atrás. También se puede decir como reconsiderar, como pensar en algo que ya sucedió antes. Entonces estamos hablando, cuando decimos reflexiona en esta palabra, Romanos 8:31, estamos diciendo, piensa en esto que ya sucedió antes. Reconsidera. También estamos hablando de que lo pongas, si estaba al último de tus pensamientos, que lo traigas hasta el principio, hasta enfrente, y vuelvas a repasarlo. Eso es lo que estamos hablando. Reflexionemos. Y de hecho, el tema que el Señor ha puesto en esta mañana para todos nosotros, le he puesto como título, haz una pausa y reflexiona. Haz una pausa y reflexiona. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, tenemos trabajo, tenemos cosas en el hogar, en la familia, y estamos muchas veces sumamente ocupados en muchas cosas. Pero la palabra de Dios nos insta de parte de Dios y nos dice, pausa, quédate quieto, reflexiona en lo que yo te hablo, en lo que yo te digo en la palabra. Y le invito a que abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Y mientras usted lo busca, le doy un poco de contexto acerca de lo que está hablando en este libro de Josué. Yo creo que todos conocemos quién es Josué. Josué es considerado uno de los más grandes líderes militares en toda la Biblia. Él fue el que llevó al pueblo de Israel a poseer la tierra prometida, y fue una pelea de 7 años en la cual lo llevó hacia la conquista de esta tierra prometida. Y como un líder militar, Josué era considerado uno de los mayores generales de la historia, no solamente de la Biblia, sino de la historia humana. Tú consideras a un militar, a un gran general militar, y en todos los lugares siempre va a estar Josué, porque es considerado uno de los mayores generales. Ahora, sería un error reconocer la victoria de Israel y entregársela como a Josué. Porque aunque Josué fue el que lideró el pueblo de Israel,
la victoria, ¿quién se la dio al pueblo de Israel? Fue Dios. Porque el Señor dijo, yo les he entregado, se los he entregado. Pero Josué tenía que esforzarse, ¿y qué? Y ser valiente para llevar al pueblo hacia la tierra que Dios ya les había entregado. Y la primera vez que vemos a Josué se encuentra en Éxodo 17, no lo tiene que buscar. Pero ahí se encuentra una batalla con los amalecitas. Josué le habla a Moisés a Josué y le dice, Josué, escógete un grupo de gente buenos en batalla, escógelos, porque mañana pelearás contra los amalecitas. Y Josué va, prepara el grupo, los soldados, y salen a pelear contra los amalecitas. Y en esa pelea, Moisés sube a aquel, ¿cómo se dice? Aquel collado, sube hacia arriba, y mientras Moisés levantaba las manos, ¿qué pasaba? El pueblo ganaba la batalla. Pero cuando las manos se cansaban y se bajaban, llegaba Aarón y Hur, ¿y qué hacían? Le levantaban las manos. Y entonces el pueblo volvía a prevalecer, a ganar. Y aquí es donde encontramos por primera vez a Josué, peleando con los amalecitas. Pero ahora en el libro de Josué, capítulo 1, encontramos a Josué ante un gran desafío. El desafío que tenía Josué era suceder a Moisés. Moisés acababa de morir. Ahora Josué tenía que tomar el mando del pueblo de Israel y conducirlos hacia la tierra prometida. Y yo lo veo como un momento crítico, pero Josué no estaba solo. ¿Verdad que no? No estaba solo, sino que recibió palabras de aliento de parte de Dios. Y yo lo veo esto como una palabra de aliento. Véalo conmigo en Josué capítulo 1, versículo 4. Vamos a leerlo a partir del versículo 4. Dice así: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y luego continúa diciendo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dice el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Y dice el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego le dice el versículo 8, y fíjese bien estas palabras, dice, nunca se apartará de tu boca, ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, diciendo, si haces esto, harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. Y el día de hoy, como les comentaba, le vamos a poner como título a este mensaje, haz una pausa y reflexiona. El Señor le estaba diciendo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué va a hacer? Meditarás. Esto habla de reflexionar. Eso es lo que está diciendo. Y yo sé que vivimos en tiempos donde todo se quiere ahora y rápido. Son tiempos acelerados, donde se espera todo instantáneo, resultados inmediatos. Y muchas veces puede resultar difícil detenerse
y reflexionar. Hacer una pausa necesaria. Pero si queremos prosperar en las cosas que el Señor nos ha mandado hacer, debemos de poner al Señor primero. Debemos de pensar muy bien las cosas. Si anhelamos resultados bendecidos por Dios, necesitamos entonces pensar las cosas sabiamente en la palabra de Dios. Escuchar la exhortación de parte de Dios que nos da cada uno de nosotros, de que nunca se aparte la palabra de Dios de nuestra boca, sino que de día y de noche sea nuestra reflexión. Amén. Vamos a hacer una oración antes de continuar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Cada día, Señor, vemos tu misericordia, tu favor, tu gracia, Señor, inmerecida en nuestras vidas. Señor, sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que son tiempos peligrosos y que cada día, Señor, se acerca más tu regreso. Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia, buscando tu palabra, Señor, buscando que tu Espíritu Santo nos guíe una vez más a toda verdad, que podamos reflexionar en lo que tú ya hiciste por nosotros y en la palabra que tú ya nos diste, Señor. Te damos gracias porque tú eres tan bueno. Nos ponemos en tus manos en esta tarde. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y yo creo que tanto Josué como a nosotros el Señor nos habla el día de hoy. Así como el Señor le hablaba a Josué en ese tiempo de batalla, yo creo que el Señor también nos está hablando el día de hoy. Quiere que nos esforcemos, que seamos obedientes, pero que seamos muy, muy valientes, especialmente por lo que se aproxima. Son tiempos que se están viviendo difíciles. Cada día que usted ve las noticias, ve que más y más se acerca el tiempo. El Señor ha dicho que la maldad aumentará, la ciencia aumentará en los últimos tiempos y todo esto se sigue viendo que está ocurriendo. Sin embargo, cuando nosotros vemos el versículo 8, el Señor le daba a Josué, le daba un desafío, un consejo, animándolo de que nunca se debería apartar la palabra de su boca. Esto implica que debe de haber una constancia en lo que hablamos. Lo que hablamos debe de reflejar las Escrituras. No se trata nomás de no decir las cosas malas, porque luego se puede poner un énfasis, si no es que no debo de decir lo incorrecto, sino no se trata solamente de tratar de evitar decir las cosas incorrectas, sino que se trata de activamente llenar nuestras conversaciones con la palabra de Dios, con principios bíblicos, que todo lo que hable, todo lo que salga de nuestra boca sea de edificación. Decía el apóstol Pablo a los Efesios. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nuestras conversaciones sean sabias, sean buenas, que nuestras conversaciones sean para la necesaria edificación. Dice la palabra, a fin de dar gracia a aquellos que están escuchando lo que tú estás diciendo. Y el Señor le decía a Josué, no solo basta con hablar, sino que tienes que reflexionar, meditar, y no solamente de un momento de domingo o de un momento de servicio o en tu momento de devocional, sino que se trata de día y de noche. Esto habla de una constante reflexión, una constante pensar en la palabra de Dios. Y cuando yo busco la palabra meditar, viene de la palabra hebreo agag, y este agag se traduce como reflexionar. Entonces nos está diciendo de parte de Dios, nos está dando una invitación. Nos dice, pueblo, reflexiona. Esto habla, piensa atentamente y detenidamente en la palabra que te digo. Piensa en ello, piensa en lo que ya te he dicho, en lo que ya te ha enseñado el Señor por medio de su palabra.
Y aunque es difícil que podamos ver todo lo que Dios está haciendo alrededor del mundo, porque sabemos que Dios está trabajando en muchos países de muchas maneras, y es difícil tratar de ver todo lo que Dios está haciendo en todos esos lugares. Pero ¿sabe una cosa? El Señor le ha dado un asiento en primera fila en lo que Dios está haciendo en Fresno. Y quizás usted diga, no, pues es que yo no sé qué está haciendo el Señor en México, o qué está haciendo el Señor en China, en Irak, en Israel. Pero usted sí sabe lo que el Señor está haciendo en Fresno, porque ahí es donde el Señor lo puso. Ahí es donde el Señor quiso que usted estuviera. Y podemos tener ese lugar y ver por medio de los ojos de Dios qué es lo que el Señor está llevando, o cómo es que el Señor está llevando la iglesia local. Tus hermanos en Cristo, la familia en Cristo, y tú puedes mirar el crecimiento espiritual, el crecimiento de hermandad. Y yo creo que cuando nosotros pausamos y reflexionamos, el Señor nos brinda una perspectiva fresca. Porque muchas veces estamos acarreados que ni siquiera vemos o sabemos lo que Dios está haciendo dentro de su iglesia, que tú eres parte de, porque estás tan ocupado. Pero si pausas y reflexionas, el Señor te da una frescura en esa perspectiva que muchas veces nos olvidamos de hacer esa pausa. Y yo sé que el Señor habla a la iglesia y nos ha estado hablando a través de los últimos pasados mensajes, donde nos habla que estemos unidos, así como Él se entregó por nosotros, nosotros nos entregamos por Él. Hablamos la semana pasada y el Señor hoy nos dice, ahora pausa y reflexiona. Tómalo como un selá del Salmo. Cuando el Señor dice, dicho esto, en la palabra, piénsalo, reflexiona. Medítalo detenidamente. Y como pastor, yo antes les he contado a ustedes que tengo 3 oraciones principales que continuamente están en mi corazón. Y siempre me gusta continuamente estar en esa oración continua sobre esto. Y mi primera oración para el Señor es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Después que el Señor te indica lo que tú quieres que haga o lo que Él quiere que yo haga, mi segunda oración es, Señor, ya estoy en ese lugar donde tú me dijiste que fuera. Ahora, Señor, ¿hacia dónde quieres que me dirija? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? El Señor te da una dirección, tú lo haces. Ahora, Señor, ¿hacia dónde? ¿Hacia izquierda, hacia derecha, hacia enfrente? ¿Cuál es la dirección, Señor? Después que el Señor está hablando y te está dirigiendo, mi tercera oración es, Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Y esa debe de ser nuestra oración. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué buscas, Señor? Después, Señor, ¿hacia dónde quieres que me dirija? Estoy ahí en ese lugar donde tú nos llamaste, donde tú nos pediste que fuéramos. Ahora, Señor, ¿cómo? ¿Cómo tú quieres? Y yo creo que cuando nos ponemos a meditar en esto, a reflexionar en esto, yo creo que la pregunta no es, como iglesia, ¿qué podemos hacer? Porque como iglesia hemos visto antes que hay muchas cosas que hacer, ¿sí o no? Hay muchas cosas que hacer. Yo creo que cuando alguien me pregunta y me dice, ¿qué puedo hacer? Digo, pues hay muchísimas cosas, ¿verdad?, que se pueden hacer y puedes tener una lista completa, especialmente como congregación local, pero el Señor tiene una lista también grande para lo que Él quiere hacer con tu vida. ¿Cómo el Señor te quiere usar a ti? Pero ¿sabes una cosa? El Señor te va a usar hasta donde tú estés disponible. ¿Se requiere qué? Disponibilidad.
Porque uno puede venir al Señor y decirle, Señor, úsame a mí, pero ahorita no, ¿sí o no? Pues se puede llegar a ese pensamiento. Sí, Señor, úsame, quiero que me uses, pero espérame una semana más, espérame 2 semanas más. Deja que pase esto, que termine aquello, y entonces ya. Y podemos decir al Señor, úsame, pero no estamos dispuestos. Y el Señor dice, pues, cuando estés listo, entonces te uso. Y yo siempre hay muchas cosas que hacer y tenemos, yo creo que siempre, en todos los lugares, así sea grande, una congregación grande o sea una congregación pequeña, yo creo que siempre hay una necesidad de personas dispuestas, ¿sí o no? Porque el Señor decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y si usted lo pone desde aquel tiempo de Jesús, el Señor ya lo estaba diciendo, pero decía, orad para que el Señor que envíe obreros. Y al menos cuando yo meditaba en esta palabra, el Señor decía, hagan una pausa y reflexionen. Haz una pausa y reflexiona en lo que ya he hablado, en lo que ya he dicho que hagan. Confirma, afirma y muévanse hacia adelante. Cuando yo me pongo a ver todo esto y todas las oportunidades que el Señor nos da, la pregunta no es qué podemos hacer, sino, Señor, ¿cómo yo puedo servirte fielmente a ti? ¿Cómo quieres que yo te sirva fielmente a ti? ¿Dónde tú quieres que yo esté? Y que una vez que tú me contestes, Señor, y tú dices ahí, entonces, unirme como un cuerpo, como una familia. Porque si no, entonces, ¿estás donde Dios quiere que estés? ¿O no? Y por eso podemos reflexionar, porque queremos que a través de lo que el Señor nos está hablando, que pensemos y que lo pensemos muy bien y reflexionemos en lo que el Señor nos está hablando. A veces algunos preguntan, ¿verdad? Y dicen, pastor, yo quiero congregarme aquí. Digo, bueno, está bien, qué bueno. Digo a veces algunos porque a veces otros no preguntan, ¿verdad? Y está bien. Pero a veces unos preguntan, y si yo quiero congregarme aquí, ¿puedo? Y le digo, bueno, está bien, está abierta para todos, todos somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, y es bueno ser parte de una familia, les digo, está bien. Pero les pregunto, ¿pero ya oraste? ¿Es el lugar donde Dios te quiere? Y dicen, bueno, pues es que, bueno, y a veces ves la respuesta como que es obvia, no han orado. Digo, bueno, pues ora al Señor, y una vez que el Señor te confirme, entonces este es tu hogar. Y a veces como que hay una esperanza de que les digas, no, qué bueno y bienvenido y vente y vamos. Y cuando se les dice, ¿oraste? Ay, pensé que pues nomás era decirte y ya, ¿verdad? O como hacen hoy en muchas iglesias, ¿dónde firmo para ser parte de esta familia? Les digo, no, eres bienvenido, si el Señor te ha puesto aquí, eres bienvenido, pero ¿sabe una cosa? Cuando el Señor nos llama a un lugar, entonces sabemos que es de Dios, porque el Señor nos llamó a ese lugar. Y cuando el Señor nos llama, debemos entonces unirnos, llegar a esa unidad como familia, porque el Señor me ha llamado a ese lugar. Y de una vez que nos unimos, entonces nos apoyamos como iglesia, avanzamos como iglesia, como una familia, como decíamos los siguientes mensajes pasados, unidos en la fe,
uno para todos y todos para uno, porque el Señor dio su vida por todos nosotros, ahora nosotros damos nuestra vida para el Señor. Y le invito a que vaya en Hechos, capítulo 2, a la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 46. Y ve usted la iglesia primitiva. ¿Y quién era el que agregaba a la iglesia? Dice Hechos capítulo 2, versículo 46. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Creo que lo tenemos allá atrás también. Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice: adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y dice el 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y luego agrega lo siguiente, quiero que lo lea. Dice, y cada día, ¿qué hacía? Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. El Señor salva, amén. Y cuando salva, el Señor nos pone, nos lleva, agrega a esa comunidad cristiana. Y cuando usted está seguro que ahí es donde Dios lo puso, entonces usted se une, se hace una familia, una iglesia local y sabe hacia dónde se dirige ese cuerpo, porque es parte del cuerpo. Sabe lo que sienten las demás partes del cuerpo, porque está unido, porque ha reconocido que es parte de esa familia y puede discernir qué es lo que Dios está haciendo dentro de esta iglesia local. Y el libro de los Hechos narra cómo la iglesia primitiva estaban tan unidos. Había una hermandad, una unidad. Y dentro de esa unidad, cuando usted continúa leyendo el libro de los Hechos, vemos que también tiene registrada una historia muy trágica. ¿Por qué? Porque esta historia trágica sucedió dentro de la comunidad cristiana que el Señor estaba obrando en ese tiempo. La gente se estaba convirtiendo a Cristo. El Espíritu Santo comenzaba a trabajar en los corazones de los cristianos de aquel primer siglo. Y cuando el Señor se empezó a mover, había una unidad tan bonita, mas no todos sintieron lo mismo. El Señor estaba trabajando en el corazón de las personas. Y cuando usted lo lee, usted mira hacia dónde se dirigía esa iglesia. Porque usted lo puede leer y dice, bueno, esa iglesia estaba tan unida y era tan generosa, que cuando eran tan generosos el Señor estaba tratando con su generosidad para ayudar al prójimo, ayudar a los pobres, al necesitado, apoyar la obra misionera que estaba pasando en ese tiempo, porque era la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. De hecho, en Hechos es donde comienza la iglesia, la era de la iglesia. Si usted quiere saber cómo comenzó la era de la iglesia, es en Hechos 2. Y cuando usted empieza a ver esto, el Señor estaba trabajando en las personas, se encuentra con Hechos capítulo 5. Y en Hechos capítulo 5 habla de una pareja o un matrimonio. Y era el matrimonio de Ananías y Zafira. Y yo creo que cuando llegamos a este matrimonio todos decimos, ¡ay, qué tremenda historia! Dice el versículo 1, se los leo. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y dice el 2, y sustrajo del precio
sabiendo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice el 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice el 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos, ¿qué dice? Los que le oyeron. Yo quiero que usted medite en esto. Un capítulo anterior a este capítulo 5, vemos que los hermanos tenían todas las cosas en común. El Señor estaba trabajando en salud. El Señor estaba trabajando con la generosidad de la iglesia, en los corazones de las personas. Y luego llegamos al capítulo 5. Por eso decimos, no con todos. Estaba ese mismo sentir. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, capítulo 5. Noten lo que dice este primer versículo. Hechos capítulo 5, versículo 1, en la traducción lenguaje actual. Lo tenemos ahí atrás. Dice así: algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Traducción lenguaje actual. Y cuando usted nota estas palabras, dice algo muy diferente. ¿Ve esas palabras? En otras dice, pero. En otras palabras, está diciendo, no todos tenían el mismo corazón, no todos tenían el mismo sentir. Algo muy diferente había pasado con un hombre. ¿Diferente a qué? Diferente a lo que todos estaban sintiendo. Diferente al corazón de todos. Y cuando usted mira esto, dice este versículo de la siguiente manera: este hombre y su esposa, que se llamaba Safira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo? ¿Y te quedaste con parte del dinero? Y dice el 4, antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Y aquí está el asunto. Quiero poner énfasis en esto. Dice que se pusieron de acuerdo. Podemos hacernos una pregunta. ¿Qué entiende usted por ponerse de acuerdo? Ponerse de acuerdo, según el diccionario, significa llegar a un entendimiento común. Significa un consenso entre dos o más partes sobre un tema en particular. Implica que hubo una discusión previa, una negociación previa, donde las partes involucradas coordinan sus opiniones, deseos, intereses y toman una decisión conjunta, los dos. Y en Hechos capítulo 5, versículo 1, dice, se pusieron de acuerdo. Indica que actuaron juntos, indica que los dos lo habían hablado, habían quedado en un acuerdo y dijeron, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, cuando yo me pongo a ver esto y el Señor nos llama a que meditemos y a que hagamos una pausa de que aunque todo el Señor estaba moviéndose en su iglesia primitiva y estaba trabajando en las personas, no todos siempre van a sentir lo mismo. Y si tú le das espacio a Satanás a que entre y te llene de argumentos, va a pasar lo que pasó aquí. Fíjate lo que le dice
Dice, ¿por qué dejaste que Satanás? Ahora, cuando yo me ponía a pensar en cómo pudiera haber sido esta conversación, quiero darle, cómo pudiera haber posiblemente haber llegado a esa conversación de Ananías y Zafira. Y yo me lo ponía a pensar de la siguiente manera. Ananías diciendo, hablando a Zafira y diciéndole, quizás, amor, ¿verdad? Ven para acá, quiero hablar contigo. Fíjate lo que el Señor está haciendo en la iglesia. ¿Has visto esto? Y el Señor hablando para la iglesia, llevándolos, encaminándolos. ¿Y has visto lo que pasó? Y si usted va en su Biblia en Hechos 4, versículos 36 y 37, usted puede ver cómo el Señor estaba trabajando en el pueblo. Pero cuando usted va en Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37, habla de un hombre Bernabé. Bernabé fue el primero en esa historia de los Hechos que vendió una heredad y lo entregó a los apóstoles. No dice si fue una heredad o un lote, ¿verdad? O lo que sea, chiquito o grande o como haya sido. Pero sí dice que fue el Señor trabajando en la generosidad de Bernabé. Y cuando Bernabé hace eso en el capítulo 4, en el capítulo 5, vemos a Ananías, quizás en esa conversación, diciéndole a su esposa Zafira, ¿viste lo que hizo Bernabé? Bernabé vendió aquello y fíjate que le ayudaron a los hermanos y los hermanos quedaron bien bendecidos. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Hemos vendido esto y aquello y podemos hacerlo. Pero Zafira, mira, lo vamos a hacer, pero no podemos darlo todo. Y empezaron a hablarlo. Dice, porque, pues, ¿quién es Pedro? Pedro antes era nada más un pescador. ¿Tú crees que sabe de administración? Si le damos todo, ¿qué va a pasar? Yo vi que la otra vez le dio a aquel hombre tanto, o yo vi que aquel le dio tanto. No, mejor le damos poquito. Y le decimos que en eso se vendió ¿cómo le dicen? Su lote, ¿verdad? ¿Cómo? Se me olvidó la palabra. La heredad, ¿ah? Bueno, es la heredad del otro hombre. El terreno, sí, gracias. Que casi no escucha mucho para acá. El terreno. Y le decimos que poquito. Y quizás Zafira podía haber dicho, ¿cómo crees vamos a hacer eso? ¿Cómo crees? ¿Vamos a mentirle a Dios? No, pues entonces si quieres mejor no lo hagamos. No, pues ¿cómo vamos a quedar mal? Si mira, ellos dieron, nosotros también podemos. Quizás hubo ahí esa conversación entre el matrimonio porque nos dice que hubo un consenso. O sea, los dos habían hablado previamente y decidieron, está bien, pero me vas a llevar en ese cruz que dijiste, o me vas a comprar esa bolsa carísima, o me vas a comprar el auto que dijiste. Entonces, así sí, le dijo la esposa, yo creo, ¿verdad? Así sí te dejo que nomás des una parte. Pero cuando llegan con Pedro, dice el versículo 3, capítulo 5, entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? Dice traducción en lenguaje actual. ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Dice, al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Y entonces, dice esta versión, unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Y el Señor quiere que reflexionemos.
estos juicios que el Señor hizo en la iglesia primitiva eran juicios tremendos. La gente le mentía a Dios y hubo un juicio inmediato de Dios en esta ocasión. Ahora, muchas veces el cristiano, porque no ve los juicios como lo vio en la iglesia primitiva de parte de Dios, piensan que engañan a Dios. Piensan que el Señor no está viendo lo que ellos están haciendo. Y el Señor nos llama, pausa y reflexiona. ¿Crees que no te miro? ¿Crees que no miro tu vida? Yo, como les comentaba hace un momento, hay 3 oraciones principales que las he acuñado a mi vida y que hago al Señor constantemente como pastor. Pero también hay 3 oraciones o 3 versículos en los cuales a mí me gusta meditar mucho y siempre tomo un tiempo y medito en estos versículos porque son versículos que me hacen reflexionar, que me hacen, como dicen aquí en Estados Unidos, poner tus pies sobre la tierra. Porque de repente llega uno y se empieza a correr, ¿verdad? Y estar tan ocupado que de repente tienes que parar, pausar, poner tus pies sobre la tierra para asegurarte que estás en la palabra de Dios, en lo que el Señor te ha mandado a hacer. Y uno de esos versículos que les quiero compartir para que meditemos y pensemos en esto es 1 Corintios 3:11. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? El cual es Jesucristo. Y ese es uno de los versículos a los que llego en esta reflexión. Porque el Señor nos llama y nos dice, así como yo hice juicio en esa iglesia primitiva, cuando aquellos pensaron que me engañarían a mí, y quiero que reflexionen como iglesia que yo miro todas las cosas, que yo sé todas las cosas, que no hay nada oculto para mí. Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Como iglesia, el Señor nos llama a reflexionar, nos dice, ¿quién es el fundamento? Es Jesús. Si necesitamos sentar una nueva base, entonces estaríamos haciendo a un lado al fundamento que ya se nos dio. Por eso tenemos que entender que como iglesia tenemos el fundamento ya puesto y es el mismo Jesús. Y el apóstol Pablo daba una advertencia en el versículo 10. Al final del versículo 10 dice, ahí mismo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y al final de este versículo, fundamento es el Señor, pero cada uno debemos ver cómo sobreedificamos. Algo que tengo bien, lo puedo decir de esta manera, bien entendido, es que cuando estamos hablando de la palabra de Dios, como lo estamos haciendo el día de hoy, bajo el tema de reflexionar, de hacer una pausa, no se trata nada más de venir y tirar mensajes al aire y decir nada más lo que venga a la mente o un versículo y listo. Y nosotros, como iglesia local, podemos ver hacia dónde nos está llevando el Señor. Los jueves hemos estado hablando acerca del pecado y los pastores hemos estado llevando esta serie para que el Señor alumbre esas áreas que necesitamos que sean alumbradas en nuestros corazones y despojarnos de todo peso y del pecado que nos estorba. Y podemos ver los domingos pasados, el Señor nos ha llevado en esta serie sistemática de una unidad
Podemos ver que el Señor nos habla estar unos, comenzando desde la oración de Jesús, cuando el Señor le decía, rogaba al Padre, le decía, hazlos uno, como también yo soy uno en ti, que ellos sean uno en mí. Y he entendido que una iglesia como la que somos nosotros no se edifica aventando ladrillos al aire, sino que se edifica bajo el fundamento de Jesucristo y llevando los mensajes que el Señor quiere traer a su iglesia para empezarnos a fundamentar y empezar a edificar. Por eso dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Porque el arquitecto dice ahí, como perito arquitecto, puse el fundamento, dice el apóstol Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno debe de mirar cómo sobreedifica. Y usted puede ver los mensajes y conectarlos y empezar a aclarar a distancia hacia dónde es que el Señor nos está llevando. Nos está llevando a una santificación, el tiempo está cerca, viene por una iglesia pura, nos está llevando a despojarnos del pecado. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Dice, y si sobre este fundamento, hablando de Jesús, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y dice el 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y cuando usted va al versículo 13, dice, nos habla de un día, y dice, porque aquel día lo declarará. Ese día del que nos habla, hermanos, es el día en el que vamos a estar delante de la presencia de Jesús, delante del tribunal de Cristo, donde el Señor, vamos a estar delante de Él, y Él va a premiar, Él nos va a dar los galardones, dependiendo la obra que llevaste a cabo. El Señor, le decía la semana pasada, ha dado dones a su iglesia. El Señor nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. Y el Señor espera que los usemos para su obra, para su gloria, no solamente localmente, pero universalmente como cuerpo. Y cuando nosotros los ponemos en uso, estamos sobreedificando sobre la roca que es Cristo, estamos edificando. Y cuando estamos edificando, aquello que edificamos va a ser puesta a prueba por fuego. Si las intenciones fueron buenas, si lo hiciste para el Señor o no, van a ser revelados en aquel día. El fuego habla del juicio de Dios. Y el fuego en las Escrituras también se usa en sentido figurado de dos maneras. El fuego lo utiliza como un agente purificador, porque sabemos que el oro bajo el fuego se purifica. Sale todas las impurezas bajo el fuego. Entonces es un agente purificador el fuego. Pero también el fuego habla de que consume. Se pone un papel sobre el fuego y de repente lo consumió. Aquellos cristianos cuyas obras resistan la prueba de fuego son los que serán recompensados por el Señor. Aquellos cuyas obras son consumidas por el fuego, pudiera ser que ellos mismos escaparan de las llamas, pero se quedaron sin el galardón que el Señor tenía o quería darles. Entonces, cuando hablamos la obra de Cristo en relación con la iglesia, podemos verlo en tres maneras en este versículo. El versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,
recibirá recompensa. Aquí tenemos el primer tipo. Habla de un servicio que haya sido provechoso. Eso es lo que habla. En tal caso, si aquella persona, aquel creyente, llevó un servicio fiel a Dios, provechoso para Dios, aquel hombre, entonces dice así, recibirá recompensa si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. Y en el versículo 15, 1 Corintios capítulo 3, versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, el segundo tipo de prueba es aquel que nos habla la palabra que trabajó mucho, quizás, pero aquella edificación no resistió la prueba del fuego. Qué buena edificación, qué bonito edificio. Vamos a pasarlo por el fuego. Y lo pasa por el fuego. De repente no quedó nada. Yo creo que debería estar claro que está hablando del tribunal de Cristo, no se trata de pecadores, sino de creyentes. Personas que entregaron su vida a Cristo, que eran parte del cuerpo de Cristo, y que el Señor les dio un talento, les dio aquel regalo de un don para edificar a la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Nos está hablando de que algunos pudieran edificar muy grandemente algo bonito, pero pudiera ser que no resista la prueba de fuego. Romanos 8 dice de la siguiente manera, yo se lo leo, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a sus deseos, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. No hay más condenación. ¿Por qué? Porque son creyentes que han creído en el Señor, son personas que han guardado sus vidas en el Señor y han andado conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Aquellos que caminan conforme al Espíritu, entonces nos dice la palabra, no habrá condenación. Dice, para ellos. Llegamos, no hubo condenación porque el Señor nos salvó, estuvimos andando en el Espíritu, pero llegó la hora del tribunal de Cristo. Llegó la hora de poner a los pies del Señor todo lo que hicimos para el Señor. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Entonces, esto no habla de una salvación. La salvación el Señor nos la dio. Y nosotros la recibimos aceptando el regalo de Dios, andamos conforme al Espíritu, despojándonos de todo peso. Esto habla de todo lo que nos estorba y del pecado. O sea, nos vamos viendo lo que el Señor nos está hablando del pecado y lo vamos quitando de nuestras vidas, como cuando quitas la hierba mala de tu yarda o de tu jardín. Vamos quitando mientras la vamos encontrando, pero llegamos al tribunal de Cristo, donde los galardones serán entregados, donde el Señor nos llamará. Vamos a ver cómo sobreedificamos. Y es pasada por el fuego. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero llega el momento de los galardones. Por eso decimos, la salvación del creyente no está en negociación en este tribunal, sino tu servicio. Tu servicio a los hermanos, tu servicio a Dios, tu servicio como iglesia
Y ya no solamente local, sino universal. ¿Serviste a Dios con todo lo que hacías en tu trabajo, en tu empresa? ¿Serviste a Dios en tu familia, con tu vecino? ¿Cómo serviste a Dios? Ahora, cuando el Señor nos manda a meditar, a pensar, a pausar, está diciendo, sí, muchas veces el cristiano se llena mucho quiere mucha teología y quiere conocer a Dios más y más, claro, porque es el Señor que nos salvó, pero muchas veces no buscamos conocerle más, sino que buscamos llenarnos de información. Y queremos más información y más información, y quiero más información, pero cuando se llega el tiempo de la práctica, no pasa nada. Y para muchos, aquel día lo declarará. Jesús es el fundamento de la iglesia y debemos tener cuidado de la forma en la que construimos sobre esa base, sobre ese fundamento, porque todo lo que se construya con motivos temporales, con motivos egoístas o pecaminosos, no tendrá un impacto eterno, sino que llega la muerte y ahí se terminó, porque fueron con motivos egoístas, pecaminosos y temporales. Y es posible que una iglesia esté increíblemente comprometida con la actividad y que esa actividad no impacte en la eternidad. Piénsalo, medítalo. Puedes estar muy ocupado. Y tú puedes decir, estoy ocupado en las cosas de Dios, pero no para Dios. En Mateo 7:22, es el segundo pasaje al que vuelvo constantemente a pausar y a reflexionar. Mateo 7:22. Dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores, ¿qué dice? De maldad. Fíjate cómo les llama hacedores de maldad. Pero yo creo que note algo. Cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor no le respondía a estos hombres diciéndoles, no es cierto. O sea, el Señor no le estaba negando que ellos hicieron algo. Él no negó que ellos trabajaron arduamente. No negó que estas personas, cuando lo estaban haciendo, quizás tenían una buena intención, una sinceridad, no, pues sí lo voy a hacer. No negó que había resultados, oraban por los enfermos, se sanaban, echaban fuera demonios, se salían. Sin embargo, lo que Jesús sí negó fue que no tenían una conexión con Él. Está diciendo, Señor, Señor, le decían, él le decía, ok, pues si todo eso que hiciste, o sea, no les negó, no les dijo, no es cierto, pero sí les dijo, nunca os conocí. ¿Quién eres? Por eso decíamos anteriormente que la pregunta no es si estamos ocupados, más bien si estamos ocupados haciendo la voluntad de Dios. Porque ocupados podemos estarlo todos, pero ¿estamos ocupados en la voluntad de Dios? Esa es la buena ocupación. Porque cuando el Señor te manda a hacer algo, es porque el Señor quiere llevar a esa área. Y nosotros le preguntamos al Señor, ¿qué quieres que haga? Pues el Señor dice esto. ¿Qué se espera de nosotros? Que obedezcamos y que lo hagamos.
Muchas veces la palabra de Dios nos habla palabras, versículos como estos, en los cuales son muy necesarias la reflexión, el pausadamente ingerir lo que el Señor está hablándonos, lo que el Señor nos está diciendo. El Señor es el fundamento, pero lo preocupante es que haya personas que conozcan a Jesús como su Señor y Salvador y digan, sí es el fundamento, pero ir y edificar su casa sobre la arena. O sea, no hay una base sólida. Dice, sí, Él es el fundamento, pero yo fundo mi casa aquí sobre esta arena. Más fácil. Más fácil, no tengo que cavo hondo, pero no está difícil. Pura arena. Tercero de esos pasajes, estoy terminando, está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Uno de esos pasajes en los que debemos pausar y meditar, reflexionar constantemente. Y este mensaje es a la iglesia de Éfeso. En el versículo 2, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, le dice, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, para entenderlo un poquito mejor. Dice el versículo 2, estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. Hagamos una pausa y estemos meditando en lo que está diciéndole el Señor a la iglesia de Éfeso. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado, ¿qué dice? Con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. Y dice el 3, has sido paciente y por obedecerme has sufrido poco. No, dice mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Y dice el versículo 4, dice, sin embargo, ahora sí que viene un pero, hay algo que no me gusta de ti. Y dice así, y es que ya no me amas tanto. Fíjate las palabras del Señor a la iglesia de Éfeso. Le dice, sin embargo, pero hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste, ¿qué dice? Cristiano. Estaban haciendo muchas cosas realmente bien. Si tú empiezas a leer desde el versículo 2, dice, estoy enterado de todos los que haces por obedecerme, has tenido muchas dificultades, has soportado con mucha paciencia, has rechazado a los que hablan mentira, a los malvados, a los egoístas, has puesto a prueba a los que no son apóstoles pero dicen serlo y has demostrado que son mentirosos. Has sido paciente por obedecer lo que yo te he dicho que hagas. Y aún así, dice, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, había un reproche. Y el reproche del Señor para la iglesia de Éfeso era, sí, has hecho muchas cosas que son realmente buenas y bien has hecho, pero todavía hay algunas cosas por hacer. Por eso le está diciendo, no has desmayado, porque continúas trabajando y continúas en la lucha. Por eso dice, y no has desmayado, aún estás en eso. Pero algo pasó en su caminar. Algo pasó en el proceso. ¿Qué pasó? Perdieron el enfoque. Se ocuparon de la obra de Dios, pero se olvidaron del Dios de la obra. Se olvidaron de Jesús como su Señor, como su primer amor.
Ahora, si pensamos y meditamos, reflexionamos en estos 3 pasajes juntos y lo hacemos con mucho cuidado, usted mira el primer texto que le di, era 1 Corintios 3:10, cuando hablamos de estos 3 versículos en los que debemos de reflexionar, cada uno mire cómo sobreedifique. O sea, tenemos que tener un fundamento que es Cristo. El segundo, muchos van a decirle al Señor, en aquel día, Señor, Señor, yo lo hice por ti. El Señor va a decir, ¿quién eres? No te conozco. Nos recuerda que va a haber mucha gente que puede trabajar mucho para el Señor y no conocer a Cristo. Y el tercero que leímos ahorita, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, nos dice que las personas pueden conocer a Cristo, participar en la obra de Cristo y perder a Cristo como su primer amor. Fíjate, porque lo conocen, le sirven, pero de repente ya no hay ese amor que tenía, como cuando se hicieron cristianos. Todas esas cosas son muy importantes para que nosotros nos las llevemos y reflexionemos. Amén. ¿No está triste, verdad? Bueno, qué bueno. Pero reflexionemos, estamos reflexionando también. Y yo puedo ver a veces la cara cuando me está diciendo, o cuando me está diciendo, o está reflexionando, ¿verdad? O está dormido, uno está en una siestecita también. Pero el Señor nos llama a reflexionar, a hacer una pausa. Y yo creo que esta mañana, esta tarde, pues ya, yo creo que esta tarde el Señor ya nos está tomando esa pausa, nos dice, relájate, escucha mi palabra, quiero que hagas una pausa en tu día tan ocupado y reflexiona. Reflexiona en lo que estás haciendo para mí. ¿Soy yo tu primer amor? ¿O lo haces por ocuparte? No nos detengamos, hermanos del camino. Yo creo que el Señor está haciendo grandes cosas en cada uno de nosotros. Y a veces escucho los testimonios de las familias o de los hermanos que a veces con mucha confianza comparten y puedo ver cómo el Señor sigue creciendo, cómo el Señor sigue creciendo en sus vidas y sigue llevándolos en ese camino. Y tenemos mucho por avanzar. Si es que el Señor no viene antes, yo sé que el Señor va a seguir trabajando en la obra y mañana, lunes y martes, como ya les dijo la hermana Gaby, vamos a tener una visita pastoral del Pastor Chuy de Guadalajara, y nos va a traer la palabra también. Y es bueno que nos preparemos cada que vamos a venir a escuchar el mensaje, que preparemos nuestros corazones. Y yo creo que la palabra que el Señor nos habla hoy nos habla a que reflexionemos, a que nos quitemos muchas veces, que nos reenfoquemos de todas las ocupaciones que hay. Y yo quiero hacerle una invitación, hermanos, a que asista, si usted puede, y que venga, y si quiere invitar a alguien, también lo invite. Va a estar el pastor con nosotros el día lunes y el día martes, y yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros, pero también como iglesia. También como iglesia, el Señor va a hablarnos. Y lo invito a que se ponga de pie. Y el día lunes es una reunión especial para servidores de parte del Pastor Chuy, para servidores, líderes y servidores. Pero si usted siente el llamado a servir en la obra, véngase el lunes también para que reciba la palabra que el Señor tiene para aquellos que están sirviendo en la obra, que quieren servir al Señor también. Lo invito a que venga ese lunes si así el Señor lo pone en su corazón. Y quiero terminar con un versículo o unos versículos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 18, en la traducción lenguaje actual. Dice de la siguiente manera, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 18.
Dice, pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Dice el 19, una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Y dice el 21, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Dice el 22, al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y dice el 23, y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Y dice lo siguiente, lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor. Fíjate lo que dice el 25 también. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes, ¿qué hacen? Se ponen contentas, dice esta versión. Estamos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. Las partes restantes se ponen contentas. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios y lo estamos haciendo para el Señor? El Señor nos ha puesto en este lugar y si lo ha hecho, ¿estamos unidos? ¿Somos uno en el Señor? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso para con cada uno de nosotros. El día de hoy, Señor, tú nos llamas a pausar, a reflexionar en lo que tú ya nos has hablado, en lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Queremos ser, Señor, obedientes. Queremos ser hijos, Señor, que se preocupan por los miembros del cuerpo. Queremos hacer lo que tú nos has llamado a hacer y no lo que nosotros queremos hacer, Señor. Porque muchas veces nuestros deseos no están alineados, Señor, con tus deseos. Y es necesario, Señor, regresar a nuestro primer amor. Porque tus deseos, Señor, cuando estamos en ese primer amor, Señor, cuando te tenemos a ti como nuestro primordial, Señor, nuestros deseos cambian. Y si nuestros deseos no están alineados con los tuyos es porque no nos hemos sometido a ti, Señor. Porque cuando hay un sometimiento a ti, Señor, mis deseos son tus deseos, Señor, y tus deseos son mis deseos. Hay una unidad. Porque sabemos lo que tú quieres de nosotros. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí. Gracias por este tiempo de reflexión. Gracias por este tiempo, Señor, que nos diste de sentarnos, relajarnos, Señor, y escuchar tu voz, que corta, Señor, como esa espada de doble filo. Esa voz, Señor, tuya, que nos limpia, que nos dirige. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, también por aquellos que van a venir el día de mañana y el día martes, Señor. Todos aquellos invitados también, Señor, que van a estar aquí el día de mañana. Los siguientes 2 días, Señor, que tú obres, Señor, en cada uno de los corazones. Te pedimos, Señor, por el pastor Chuy, que viene en camino, Señor, que también tú lo bendigas, lo guardes, que podamos gozarnos, Señor, en tu palabra.
Te damos gracias también, Señor, por todos aquellos, otras iglesias, Señor, vecinas, que van a estar aquí, Señor, también. Que tú los traigas con bien, que podamos todos ser edificados, Señor, en ti. Queremos ser uno siempre en ti, Señor. Gracias. Ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Otra vez, dile: te amo, te amo, y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Señor, queremos ser fiel a ti, a escuchar tu voz, para buscar tu voluntad para nuestras vidas en todo lo que hacemos, para pausar y reflexionar, Señor, revisando nuestras vidas y nuestro servicio a ti. Queremos hacer tu voluntad y no lo nuestro. Vamos a cantar. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Díselo otra vez: tu fidelidad. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Y solo por tu fidelidad, Señor, por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Y por tu gran amor, Señor, por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque nosotros, Señor, y aunque el hombre sea infiel,
mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Señor, que nosotros queremos ser fiel a ti en todo lo que tú nos das, Señor, porque tú has sido tan fiel con nosotros. Eso es nuestro culto racional, Señor, de usar nuestras vidas en servicio tuyo, todo para la gloria del Padre. Dale un aplauso a nuestro Dios. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.